Desde el primer momento en el que me reconocí como anarquista y posteriormente lo empecé a dejar en claro cada vez que se me lo preguntó, he tenido que leer o escuchar todo tipo de cosas al respecto. Desde cosas buenas hasta insultos o ninguneos, pero sobre todo lo demás, malas interpretaciones. Lo cual es comprensible si tenemos en consideración que desde el día uno en el que nacemos, toda nuestra educación, nuestros valores o nuestros trabajos parten desde una concepción en donde la figura del Estado, de una forma u otra, cumple un rol fundamental. Por lo que muchos de los debates en los que me he visto envuelto en torno a esta cuestión ácrata, 3/4 del tiempo termina siendo empleado para indagar en definiciones y recién el otro cuarto para el debate en sí. Porque el problema fundamental de esta discusión no son las diferencias argumentativas que podemos llegar a tener, sino que directamente es un problema conceptual. Preguntontas del tipo ¿qué es un Estado? ¿Qué es la anarquía? ¿Qué significa gobierno? O siquiera ¿la otra persona sabe qué es una comuna? Son conceptos que muchos dan por sentado que saben, pero cuando empezás a indagar, la verdad es que el entendimiento que tienen de estos no son más que puras definiciones coloquiales de las que nos resultaría dificilísimo construir un argumento científico, por lo menos, contrastando filosofías con la historia o demás conocimientos humanos. Para mi suerte, este no es un problema reciente, lleva años siendo una piedra en el zapato de los anarquistas, por eso hoy vamos a hablar sobre el Estado y su papel histórico de la mano de un texto del mismo nombre, escrito por el gran Piotr Kropotkin, hace más de un siglo atrás. Bienvenidos una vez más, esto es Café Kioto. Aunque parezca una paradoja, la figura del Estado es un concepto central en el pensamiento anarquista. De hecho, una de las más grandes divisiones históricas entre socialistas se dio en torno a esto, donde no solo había diferencias ideológicas, sino que también de temperamentos y una forma muy distinta de concebir los procesos revolucionarios. Por un lado, los que esperaban llevar adelante una revolución social dentro del Estado, manteniendo la mayor parte de sus atribuciones, incluso hasta agigantarlas en beneficio de la revolución. Y del otro lado, donde se ubican los anarquistas, ven en el Estado, y no solamente en su forma actual, sino que hasta en su esencia, un obstáculo para la revolución social. Un obstáculo, con todas las letras, para el desarrollo de una sociedad basada en la igualdad y la libertad. Y es por esto que abogamos por su abolición y no para reformarlo. Para Kropotkin es importantísimo que si lo que se busca es hacer una crítica bien fundamentada al Estado moderno, hagamos la tarea e investiguemos sobre cuáles son las razones por las que éste apareció en un primer momento y cómo fue evolucionando históricamente a medida que iba sustituyendo distintas instituciones. Por lo que, en primer lugar, tenemos que entender qué es un Estado. Piotr comienza señalando que bajo ningún concepto debemos confundir al Estado con la sociedad, porque bajo ningún concepto estos dos son sinónimos, ya que es un malentendido muy frecuente incluso para algunos de los grandes pensadores de la Europa de su tiempo. Más que nada como una respuesta a la típica acusación de corte, los anarquistas solo quieren destruir a la sociedad. A la sociedad no, al Estado sí, puede ser. Él nos dice que este tipo de razonamiento no hace otra cosa más que ignorar por completo que el hombre ha vivido en sociedad durante millones y millones de años antes de conocer el Estado, y que, de hecho, lo que hoy entendemos como un Estado no nacería sino que hasta la Europa del siglo XVI, empujando a las sombras de la historia todos aquellos periodos en donde las masas humanas vivían en municipalidades y federaciones libres. Por otro lado, Kropotkin nos dice también que no debemos confundir Estado con gobierno. Porque razonando de esta forma también estamos afirmando que no puede haber un gobierno sin un Estado o un Estado sin gobierno, cosa que no es así. Porque según él, el Estado y el gobierno son dos nociones de orden diferente. Para él, la idea del Estado implica algo muy contrario a la idea de gobierno, porque el Estado descansa muy por encima de las sociedades y además también necesita de una concentración territorial y de la capacidad de concentrar la administración de muchas otras funciones de la vida de las sociedades, sea que estén en las manos de algunos pocos o hasta en las manos de
todos. Por esta razón es que el autor señala que cuando se intenta estudiar los orígenes del Estado, muchas de sus características se nos escapan por no tener en claro cuál es la diferencia entre estos dos conceptos. Porque para comprender bien a fondo lo que es un Estado, la mejor herramienta que tenemos es analizar cómo éste se desenvolvió a lo largo de la historia. Por ejemplo, Kropotkin nos habla del Imperio Romano, considerando que este fue un Estado en el verdadero sentido de la palabra, y que hasta el día de hoy, o su día de hoy en realidad, que vendría a ser como hace 130 años, este ideal todavía subsiste para las legislaciones estatales. Todos los caminos conducían al Estado romano. Cada aspecto de la vida se remontaba al Senado para más tarde hacerlo al omnipotente César. Cada provincia o distrito tenía su capitolio a escala para dirigir la vida de sus habitantes. Pero esta ley única impuesta por Roma y que reinaba en el imperio de ninguna manera representaba una confederación de ciudadanos. Sus habitantes no eran más que súbditos. Y esto es fundamental para comenzar nuestro análisis histórico sobre el Estado. Kropotkin comienza a desarrollar su punto encarando esta idea tan difundida, pero que a su vez muy poco certera, que tenemos sobre cómo surgieron las sociedades en general y cómo éstas conducen inequívocamente a la creación de los estados. Se refiere a esta que dice que en un principio las personas vivían en pequeñas familias aisladas y que un estado de guerra perpetua entre ellas los llevó a que un día se dieran cuenta que esta lucha sin fin no hacía otra cosa más que perjudicarlos, por lo que era mucho más sano constituirse en una misma sociedad. Al mismo tiempo se establece un contrato social y mediante el mismo aceptan someterse voluntariamente a una autoridad, que al mismo tiempo se terminó convirtiendo en el punto de partida para todo el progreso que le siguió después. ¿Y qué tan cierto es esto? A ver, para el que no lo sepa, Piotr Kropotkin era un científico y ha hecho grandes aportes a su causa. De hecho, llegó a escribir sobre la propia teoría de evolución de Darwin, por lo que habla con conocimiento de causa. Él nos comenta que, si nos remitimos a los hechos, la aposta es que muchísimos animales, salvando también unas cuantas excepciones, ya vivían en sociedad y que en esta lucha por la vida es que se empujó a las especies sociables a subsistir por sobre las demás y que, por lo tanto, incluso los primeros seres de aspecto humano, que no eran Homo sapiens, ya vivían en sociedad. Por lo que bajo ningún concepto podemos concluir que haya sido el hombre el que creó a la sociedad, porque la evidencia nos señala que esta es anterior al mismo hombre. Esto es un hecho conocido por la antropología y que ya por su tiempo era sabido que el punto de partida de la humanidad no fue la familia, sino el clan o la tribu. Y que esta visión de la familia paternal como puntapié inicial de la civilización no es más que un derivado de las tradiciones hebraicas, que nacieron muchísimo tiempo después que la propia sociedad. Según Kropotkin, millones de años separan al hombre tribal, con sus instituciones, usos y costumbres, de esta concepción de la familia paternal. Tanto en este texto como en una de sus obras científicas más importantes, El apoyo mutuo, desarrolla de una forma mucho más detallada y extendida. Los invito a que le den un vistazo por su propia cuenta. Pero que, en resumidas cuentas, nos habla de cómo se produjeron inmensas migraciones entre tribus y confederaciones tribales en muchas partes del mundo, donde pueblos enteros, por distintas razones, fueron empujados a nuevos emplazamientos desde donde se fundaron muchas de las civilizaciones que hoy conocemos. La comuna del pueblo, según Kropotkin, se componía, y se compone todavía, de familias aisladas, pero que consideran una posesión territorial común como un patrimonio compartido, y que era repartido entre todas estas según el número de individuos de cada familia, según sus necesidades y sus fuerzas, y que fue así durante muchísimo tiempo más, hasta incluso los años en los que él escribió este texto, pero que fueron completa e intencionalmente invisibilizados por los historiadores europeos doblegados ante los ideales liberales de la Ilustración. El ejemplo más claro y cercano de esto, según él, era el del difunto Imperio Ruso, quien permitió por aquellos tiempos que los campesinos que aceptaran desplazarse a Siberia para ocupar ese inmenso territorio, que lo hagan con completa libertad, como ellos quieran y crean más conveniente. ¿Y cuál fue el resultado? El cultivo de la tierra, el desmonte, la construcción de puentes y estructuras como fortificaciones para protegerse de invasores se hacían de forma común, y fue así durante muchísimo tiempo.
pero el consumo, y refiriéndome a cómo lo entendemos hoy, se hacía por familias quienes tenían su propio ganado, huertas y provisiones. Por esto es que entiende que estos negocios del municipio rural o comuna eran realmente soberanos. La ley no era otra que las costumbres locales y la plena asamblea de todos los cabezas de familia, sean hombres o mujeres, eran los únicos jueces en materia civil y criminal. Hasta cuando uno de los habitantes tenía un problema con otro, planteaba su problema en asamblea. El municipio se veía obligado a dictar una sentencia según la costumbre local, que a su vez había sido establecida por los jurados de ambas partes del litigio. Y detengámonos en esto último, que es importantísimo. Kropotkin nos dice que todas las instituciones sobre las que se amparó el Estado, pero que en beneficio de las minorías burocráticas, como las nociones del derecho que encontramos en nuestros códigos y en todas las formas de procedimiento judicial que dicen ofrecer garantías al individuo, nacieron acá, en el municipio del pueblo, en las comunas. Por lo que todo este supuesto progreso que hicimos como humanidad en lo que respecta a instituciones no es más que volver a las instituciones de los bárbaros, pero que ahora fueron torcidas en provecho de las clases dominantes. A lo que nos dice en forma de ejemplo que el derecho romano no hizo otra cosa más que sobreponerse al derecho consuetudinario y que hasta el sentimiento de unidad nacional se desarrolló primero en las grandes federaciones libres de comunas rurales, pero que a diferencia de la concepción que hoy tenemos del Estado, las comunas estaban basadas en la posesión, como el cultivo en común de la tierra, y por ello obraba como juez y legislador del derecho consuetudinario legítimo, que también respondía a la mayor parte de las necesidades del ser social. Y aunque muchas quedaban sin satisfacer, la respuesta no estaba en llamar a un gobierno para que terminara con esa necesidad, sino que todo lo contrario. Era uno quien tomaba la iniciativa por unirse, aliarse, federarse, crear una inteligencia grande o chica, numerosa o restringida, pero que respondiera directamente a esa nueva necesidad. De la misma forma, también se pueden formar otras uniones como la de las minorías dominadoras, que poco a poco buscaban transformar a los hombres libres en esclavos o súbditos. Todo mientras reproduce la falsa idea de que el hombre es una bestia sanguinaria y feroz para justificar las relaciones de dominación. Kropotkin señala que este problema de interpretación histórica reside en los mismos historiadores modernos educados bajo el espíritu unitario y centralizador romano. Por eso se empeñan tanto en llevar todas las instituciones a Roma, de alguna forma explicando el por qué les es tan difícil comprender el espíritu comunalista que supo existir en la Europa del siglo XII. Nos dice que sujetaron al individuo quitándole todas sus libertades y obligándolo a olvidar todas aquellas uniones libres y soberanas para nivelar a toda la sociedad en una misma sumisión ante un mismo amo, el Estado, mientras que al mismo tiempo empezaban a encauzar todas las necesidades de la sociedad a una interpelación total por la figura estatal, quien progresivamente terminó gestionando los intereses industriales, comerciales, jurídicos, artísticos y hasta pasionales. Necesidades que históricamente ya habían sido resueltas, pero que por alguna razón poco clara terminaron permitiendo que el Estado pase a ocupar un rol fundamental en los procesos. Un dominio que terminó por constituirse en una alianza militar, jurídica, religiosa, unidos los tres en un mismo poderío que iba a mandar en nombre de los intereses de la sociedad, mientras que con la otra mano iba a aplastar a esta misma sociedad. Pero, ¿cómo pudieron estos bárbaros modernos triunfar sobre las comunas? Según el autor, de la misma forma en como las comunas de la Grecia antigua no supieron abolir la esclavitud. Las comunas de la Edad Media no supieron emancipar al campesino de su servidumbre al mismo tiempo que emancipaban al ciudadano. Recordemos a los señores feudales y cómo desmoralizaban a sus ciudadanos ignorando sus inquietudes, incluso haciéndolas compartir sus luchas, razón por la que los burgueses terminaron por imitar al señor para posteriormente convertirse en uno. En lugar de obrar en favor de su comunidad, eligieron enriquecerse con el trabajo de los siervos. Por otra parte, las ciudades del siglo XVI ya no eran lo que habían sido en los siglos XII, XIII y XIV. Kropotkin afirma que el europeo del siglo XII era esencialmente federalista.
Eran hombres de libre iniciativa e inteligencia que veían en la unión libre y voluntaria el punto de partida de toda sociedad. No buscaban asilo en la obediencia a un salvador ni en la disciplina cristiana o romana. Y es esto por lo que, para entender la construcción histórica del Estado moderno, necesariamente tenemos que hablar de la influencia de la Iglesia en toda esta cuestión. Una Iglesia históricamente enamorada de la autoridad que buscaba dominar las almas, pero que también estaba bajo la influencia del derecho romano, donde la convergencia entre estas dos enseñanzas derivó en que ese mismo amor por la autoridad religiosa se terminara de trasladar al ámbito jurídico. Es de lo que nos habla Bakunin en Dios y el Estado. El hombre se termina por convertir en un enamorado de la autoridad porque su fe rascó hasta lo más profundo de su corazón, y cuando estalla una revolución de los oficios, esta termina por llamar a un salvador, sea un dictador, un César o un presidente, y le entrega todo su poder para que estos hagan lo que les sea conveniente con él. Y bajo este dominio resulta muy difícil, casi imposible incluso, que este espíritu federalista pueda florecer en todo su esplendor, sin antes ser doblegado por la disciplina de la organización autoritaria, tanto ricos como plebeyos. El rey, escoltado por sus nobles y apoyado por la fortuna de la Iglesia, promete proteger a los ricos devotos a entregar su corazón a un amo, y prometer igualmente al rey protegerlo contra los poderes revolucionarios. Y sin que nadie lo notara, las ciudades terminaron por caer ante el autoritarismo. A diferencia de otras victorias del Estado, en este caso en particular sobre las comunas e instituciones federalistas medievales, esta no se dio de una forma inmediata como pasó en las revoluciones del siglo XIX o XX, sino que fue de una forma tan progresiva que hasta costó darse cuenta. Kropotkin nos habla, por ejemplo, de un movimiento popular de carácter comunista, en lo que a sus posturas refiere obviamente y no de una forma transhistórica, que de entre sus lineamientos estaba la negación de todas las leyes del Estado o leyes divinas, y en su lugar buscaban que las comunas sean dueñas absolutas de su destino, sin ningún tributo a señores feudales o a ningún tipo de Estado. Y si bien nace en las ciudades, poco a poco comenzó a extenderse hasta los campos, donde el campesinado se negaba rotundamente a obedecer a un amo, quienes en muchos lugares llegaron a apoderarse de la tierra de los señores o directamente rompían sus lazos de servidumbre. Iban y clavaban un rastrillo y ponían un zapato arriba, y si pasaba por ahí te cagaban matando. Pero que lamentablemente para ellos no duraría mucho sin que en el medio las persecuciones y asesinatos a manos de la Iglesia papal o luterana, junto con los imperios, le pusieran punto final al movimiento. Esto no solo los suprimió o los empujó a alguno de los lugares más aislados desde donde les fue posible vivir, sino que también terminó por agigantar todavía más la figura del Estado. Literalmente se cargaron con la disidencia. Y fue desde entonces cuando la existencia del Estado quedó asegurada en una alianza entre legisladores, sacerdotes y militares. Ahora, es sabido el trabajo que le costó a las ciudades medievales construir estas relaciones, pero para el Estado esto no importa porque no puede tolerar la federación libre dentro de su territorio. En una unión libremente consentida ya no le sirve únicamente a él, sino que al lazo entre estos hombres. Por esto es que tenemos un sinfín de ejemplos históricos de un Estado arrasando por completo distintas ciudades o poblaciones federadas directamente entre ellas. Este principio federativo sustituye al principio de sumisión disciplinaria que los estados necesitan para dominar. Kropotkin nos cuenta que fue durante el siglo XVI en donde se libraron gran parte de estas luchas entre el Estado contra las ciudades libres y sus federaciones, culminando con la anteposición del Estado y marcando el camino a seguir durante los siglos venideros. Kropotkin cierra este texto haciendo alguna que otra reflexión o conclusión muy interesante al respecto de este tema. Él nos dice que los economistas e historiadores a sueldo del Estado en gran parte alimentaron esta idea de la comuna del pueblo como una forma anticuada, cuasi retrógrada de posesión del terreno.
y que por ser supuestamente un obstáculo para el progreso, naturalmente se la sacó del medio. Pero lo que más le molesta en esta falta de honestidad intelectual de muchos historiadores que continúan difundiendo estas informaciones, cuando por nuestra propia cuenta podemos acceder a un sinnúmero de registros que prueban que lo que terminó con este modelo comunal no fue su propia incapacidad de saciar las necesidades de sus habitantes, sino que su independencia, su justicia, legislaciones y tierras fueron sencillamente robadas por protegidos por el Estado, o directamente por el mismo Estado. Y es un hecho conocido por los historiadores el cómo progresivamente los estados fueron avanzando sobre las comunas libres para asfixiarlas mediante distintas legislaciones o la violencia directamente, desde Napoleón III hasta la conquista de la Patagonia por parte del Estado argentino. La posesión comunal estuvo lejos de tener una muerte natural. A la comuna la mató la influencia de las leyes económicas. Es como decir que los soldados que masacran en una guerra se murieron por causas naturales. Naturalizamos órdenes que de natural no tienen nada. Y el gran planteo final que hace Kropotkin es la inviabilidad de que este derecho de costumbre y el derecho romano puedan coexistir en un mismo tiempo y espacio, porque para que la segunda exista, tiene que necesariamente anular a la primera. Incluso hasta aceptamos que se legisle en son de un supuesto individuo, convencidos de que nuestros intereses no pueden ser comunes, cuando en realidad tenemos miles que son compartidos por una gran mayoría de las personas. Pero para Kropotkin eso al Estado no le sirve. No solo no lo quiere, sino que no puede consentir que la gente se una voluntariamente. Que con tan solo educación, una fe, seguridad y un juez tenemos que conformarnos. Y si surgen otros intereses, sí o sí, tienen que pasar por las manos del Estado.